Hoy entramos dentro de un fin de semana que creo que para todo el que cree en Jesucristo debe ser un fin de semana de mucha celebración, de mucho recordatorio, de mucho agradecimiento y de mucha adoración. Este es el fin de semana quizás más importante del año dentro de un calendario que se ha estipulado de esta forma. Los puristas tienen sus dudas y colocan las fechas en diferentes lugares, diferentes meses. Nosotros hemos decidido celebrarlo aquí, lo hemos decidido celebrar como manda el calendario y para nosotros es muy importante esta celebración. Me alegro mucho que hoy podamos un buen grupo reunirnos en viernes por la tarde, para recordar lo que Jesús hizo. Por eso hemos hecho una cronología de los acontecimientos. Sería injusto ante tal acto, ante tal ofrenda, ante tal sacrificio, leer solamente uno de los textos. Por eso hemos elegido todos los textos, lo hemos agrupado y cronológicamente lo hemos colocado para que tengamos una secuencia de lo que empezó ya de madrugada y acabó como a las 3 de la tarde. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa fue su primera frase, esas fueron sus primeras palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después le dijo a uno de los ladrones que humildemente le pidió que le recordara: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una preciosa frase llena de certeza y llena de amabilidad. A su madre le dijo: mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan. Y al discípulo amado que estaba a su lado le dijo: Juan, he ahí tu madre. A ambos les pidió que se cuidaran mutuamente. Después de las 12 del mediodía exclamó: Eloi, Eloi, lama sabactani, lo que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un sentimiento que Jesús jamás había experimentado en toda su existencia. Sentirse apartado por esa carga de pecado que llevaba sobre sus hombros. Después dijo: tengo sed. Y justo después de decir eso y beber, o ofrecerle vinagre y no beber, dijo: consumado es. Se ha terminado. Tal y como se planeó antes de la existencia del ser humano, antes de la creación, así como se había determinado, así se ha hecho. Por eso pudo concluir su obra perfecta diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amigos, hermanos, las palabras de Jesús sobre la cruz reflejan con claridad la labor que vino a hacer a la tierra. Sus palabras sobre la cruz reflejan mejor que nada la obra que Jesús vino a hacer aquí al mundo. Todas las palabras de Jesús sobre la cruz demuestran que Él pensó en los demás por encima de sí mismo. Ninguna de las palabras que Jesús pronunció sobre la cruz fue pensando en sí mismo. Todas fueron a favor de los demás. Alguno dirá: no, Iván, recuerda que dijo tengo sed. Esa fue a favor suya. Tampoco. Jesús dijo tengo sed para que se cumpliera la Escritura. Ninguna de las palabras de Cristo sobre la cruz fueron a su favor, sino que fueron en beneficio de los demás, lo cual demuestra su obra en la cruz. Refleja perfectamente lo que hizo sobre la cruz, no a favor suyo, sino a favor de los demás. Yo creo que merece que nosotros hoy vengamos aquí y le rindamos adoración. No solo hoy, sino toda la eternidad. Ahora vamos a hacerlo escuchando su palabra, atendiendo lo que Él tiene para nosotros en esta tarde, brevemente reflexionando en lo que Él hizo sobre esa cruz. Pero antes vamos a orar y pedir la bendición del Señor sobre su palabra. Señor, te damos las gracias. Nuevamente, como iglesia, como tus hijos, nos postramos delante de ti, Señor, por tu obra perfecta sobre la cruz. Gracias, Padre, por haber estado dispuesto a entregarle. Gracias, Jesús, por haberte dispuesto a ofrecer tu vida. Gracias, Espíritu Santo, por habernos hecho creer en esa obra perfecta. Gracias, Dios,
por tan sublime gracia. Hoy nosotros, Señor, queremos adorarte y bendecirte, y ahora lo hacemos poniendo nuestra atención en este mensaje, en tus palabras, poniendo atención en lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Señor, interven con poder. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El pasado 14 de marzo, hace solo 15 días, se cumplieron 4 años desde que se decretó el estado de alarma en España. 4 años desde que se nos dijo que debíamos quedarnos en casa. La COVID-19 estaba devastando países importantes de Europa como Italia, y el nuestro, España, comenzaba a sufrir. La COVID pegaba fuerte en nuestro país. Un tiempo trágico, un tiempo difícil, un tiempo muy, muy duro para un montón de personas. Pero muchos lo vieron también como un tiempo de cambio. Vieron el tiempo de la COVID como un tiempo de reflexión, un tiempo donde parar y recapacitar sobre la situación de nuestras vidas. Un tiempo donde se nos permitió estar en casa y así poder reflexionar acerca de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Tanto que algunos lo llamaron tiempo depurador. Así como algunos titularon la COVID, un tiempo depurador, un punto y aparte, que después de eso el mundo iba a ser un mundo mejor, que se acabarían muchas de las maldades, de los problemas, de las dificultades de la humanidad. La COVID nos prometió a todos nosotros que íbamos a ser un mundo mucho mejor. En definitiva, la gente puso su esperanza en la obra purificadora de un tiempo como ese. Las personas pusimos toda nuestra esperanza en la COVID. En estos días, más concretamente hoy, se cumplen 1994 años desde que Jesús murió en una cruz en el Monte de la Calavera. Nadie en ese momento, absolutamente nadie en ese viernes de la Pascua judía daba un duro por Jesucristo. De hecho, los que lo crucificaron, lo habéis leído, creían haber acabado con un problema. Los que le pusieron sobre la cruz para acabar con su vida, creían que así finalizaban con un problema. Le ridiculizaban con un gesto burdo, meneando sus cabezas, declarando que Jesús era un perdedor. Se burlaban de él como si Jesús fuese un fracasado, como si verdaderamente no hubiese obtenido lo que vino a buscar. Nadie en ese momento, absolutamente nadie, vio en esa muerte la solución a los problemas de la humanidad. Ni siquiera sus propios discípulos mantuvieron la esperanza. De hecho, que sepamos, solo Juan estaba junto a él en el momento de la crucifixión. Y si sus discípulos no mantuvieron la esperanza, mucho menos sus enemigos. Hasta tal punto es que cuando Jesús resucitó y la noticia llegó por parte de los soldados romanos a los líderes judíos, estos dijeron: no os preocupéis. Esto se ha terminado. Esto no va más allá. Esto se acabó. Muy pocos confiaron en el poder transformador de lo que ocurrió. Muy pocos confiaron en que lo que allí estaba ocurriendo iba a transformar el mundo entero. Hoy podemos decir que el proceso de la COVID reciente no ha solucionado nada. La COVID en sí no ha solucionado nada. Después de solo unos pocos años nos hemos dado cuenta y certificamos hoy que no ha mejorado nada. Ni la salud, ni el bienestar, ni la moral. De hecho, después de la pandemia, las guerras han aumentado. El abuso a los débiles continúa. Y la corrupción ha crecido en todos los ámbitos. A la COVID se le dio un mérito que no tenía. Un mérito tremendo que jamás le pertenecía. En cambio, Jesús en la cruz, en la que pocos, muy pocos creían, ha revolucionado el mundo entero. No hoy, sino pocos días después,
Pocos días después de su crucifixión, el mundo entero se transformó. Dice Hechos capítulo 19, versículo 26. Estos son los líderes judíos hablando y diciendo entre sí, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, atentos, sino en casi toda Asia. Bueno, estos son solo pocos años después. En casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. El propio Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 18 y versículo 19 lo siguiente. Pablo dice, no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para conducir a los gentiles, esto es, a los no judíos, a la obediencia. Y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera, atentos a esto, pocos años después, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. La COVID no ha llegado muy lejos. Gracias a Dios se le cortó las alas muy pronto. Al Evangelio se le intentó cortar las alas. ¿Y sabéis qué, mis hermanos? La buena noticia es que hoy hay una iglesia, al menos una iglesia en cada país del mundo. Hoy hay un lugar donde se habla de Dios, por lo menos un lugar en cada país del mundo. Muchos han puesto su mirada en lo que ellos creían que era la solución. Muchas personas durante la historia han puesto la mirada, sus ojos, su esperanza en cosas que ellos pensaban que eran la solución a sus problemas. Lamentablemente este es un comportamiento muy humano. El joven rico puso su mirada en las riquezas, Mateo capítulo 19. El necio de la parábola puso su mirada en sus graneros, Lucas capítulo 12. Los escribas y fariseos en su religión, los romanos en el César, la iglesia católica en sus credos, los budistas en el yo, Napoleón en sus grandes estrategias, Darwin en sus teorías, Steve Jobs, el creador de Apple, en su empresa. Un tal Amadeo Yados lo pone en el fitness. Y otro tal Iván Martos Claro un día la puso en el fútbol. Todos, absolutamente todos, hemos puesto nuestra mirada, nuestra esperanza, nuestra confianza en algo que no es Dios. Por eso el Señor, sabedor de esto, dice en Isaías capítulo 45, versículo 20, algo precioso. En Isaías 45 Dios hace una invitación preciosa. Desde el versículo 20 en adelante el Señor dice, reuníos y venid, acercaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen su ídolo de madera y los que ruegan a un Dios que no salva? Declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Atentos al versículo 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay otro. Hermanos, el versículo 20 que acabamos de leer, lo habéis visto conmigo, deja claro que esas cosas en las que ponemos nuestra esperanza, esas cosas en las que ponemos nuestra mirada, confiando en ellas como la solución a nuestros problemas, esas cosas en las que depositamos toda nuestra fe y que no son Dios, en realidad son un Dios que no puede salvar. Un Dios que no puede ayudarte. Y la idea no es que es un Dios que en ese momento no puede. Eso no está diciendo Dios. Dios no está diciendo, bueno, es un Dios que ahora está un poco flojito, pero levantará la cabeza. No, 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 no. Esa no es la idea. La idea es que nunca, jamás podrá salvarte. No tiene esa capacidad. No puede hacer eso.
Pero aunque todos caemos en ese error de poner nuestra mirada y nuestra confianza en algo contrario a la cruz de Cristo, la actitud de Dios es preciosa. La actitud de Dios no es despreciar al idólatra, sino invitarlo. El Señor extiende la mano para llevarle a contemplar al verdadero Salvador y le dice, mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. En la escritura hebrea a menudo se usa el imperativo, como en este caso, para expresar la certeza absoluta con la que se obtendrá un resultado. Se usa el imperativo para expresar la certeza de que el fin que se busca se va a obtener sí o sí. Por lo tanto, lo que quiere decir en realidad el versículo 22 es lo siguiente: volveos a mí y vuestra salvación será segura más allá de toda duda. Eso es lo que está diciendo el versículo 22. Volveos a mí, mirad a mí y seréis verdaderamente salvos. No existen titubeos en la oferta de Dios. Dios no está ofreciendo una posibilidad. Dios está ofreciendo una certeza, una realidad. No hay trampa ni cartón en su invitación. No hay doble sentido en sus palabras. Lo que dice es lo que hace. Hermanos, lo que Cristo ofrece es salvación segura. Mirad a mí y sed salvos. Una invitación que ya en el Antiguo Testamento se anuncia que no va solo para el pueblo judío, sino que va para todos los términos de la tierra. Toda nación, toda etnia, toda lengua, toda tribu, toda persona que haya pisado el planeta Tierra podrá tener una invitación así. Mirad a mí, mirad la cruz y sed salvos. Porque la meta de Dios es un mundo sin ídolos. Él quiere toda la gloria. Y no solo Dios quiere un mundo sin ídolos porque a Él le pertenece toda la gloria, sino porque Él sabe del poder que tiene la idolatría. El poder de la idolatría es engañar, es mentir, porque la idolatría nunca da lo que promete. Cuando nosotros colocamos nuestros ojos en algo que no es Dios para adquirir salvación, nunca la recibiremos. Jamás la idolatría dejará el alma satisfecha. Elegir poner nuestra esperanza en otro que no es Jesús es poner la esperanza en algo que no salva. Y poner nuestra esperanza en algo que no salva nos deja perdidos. Como dice Pablo en Corintios, los más dignos de lástima. Seríamos las personas más dignas de lástima si hubiéramos puesto nuestra fe en algo que nos salva o en alguien que nos salva. Todas las miradas que se pongan en cosas que no sean Dios para alcanzar una mejor vida, para alcanzar la salvación, es idolatría. Pero la pregunta en esta tarde para todos nosotros es, ¿qué significa mirar? Mirad a mí, dice, pero ¿qué significa mirar? Esto es muy interesante. Se explica con dos historias, brevemente. Una se encuentra en Números capítulo 21. El pueblo de Dios andaba por el desierto después de haber sido rescatado, liberado de la esclavitud de Egipto. El pueblo es llevado a la tierra prometida, no acepta que Dios les dé la tierra prometida de esa forma, no lo creen y por lo tanto divagan por el desierto 40 años. Dice Números 21 que en uno de esos días, después, versículo 4, después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar, criticar, murmurar, quejarse contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Aquí no hay pan, aquí no hay agua y este maná que hay aquí todas las mañanas, eso es peor que el pan Bimbo. Un pan muy liviano, no sirve, no alimenta. Entonces Jehová, versículo 6, envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo,
hemos pecado. Nos hemos equivocado, hemos pecado por haber hablado, por haber criticado, por habernos quejado contra Jehová y contra ti. Hemos puesto nuestra mirada y nuestra esperanza en otro. Eso es lo que está diciendo el texto. Hemos puesto nuestros ojos en Egipto nuevamente. Hemos puesto nuestra mirada nuevamente en el pan, nuevamente en el agua. Nos hemos equivocado. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés oró. Qué bueno. Moisés oró por el pueblo, pidió por el pueblo, rogó por el pueblo y Jehová le respondió y le dijo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, o sea, la puso sobre un palo en alto. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Tremenda historia. La serpiente se levantó, esa serpiente de bronce que se hizo, se levantó y todo aquel que iba a morir, cuando la miraba, vivía. Hermanos, nosotros siempre hemos colocado el versículo más conocido de la Biblia, que es ¿cuál? Juan 3:16, ¿verdad? Siempre lo hemos colocado por separado, no sé por qué. Es como si lo sacásemos del Evangelio y lo colocásemos por encima de todo lo demás. Es el versículo más usado, más predicado, más retuiteado, más lanzado, más posteado, más reposteado que existe. Juan 3:16. Como si se hubiese escrito solo, aparte de todo, como un solo pensamiento. Pero no. A Juan 3:16 le precede esta historia de Números capítulo 21. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Antes de decir Jesús, Juan 3:16, Jesús utiliza Números capítulo 21. Es el propio Señor Jesús quien dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Números capítulo 21, así, del mismo modo, de la misma forma, con la misma representación, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero sobre una cruz. Igual que se levantó una serpiente de bronce y el que la miraba vivía, era necesario que se levantase Jesús sobre una cruz para el que le mirase, viviese. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esto es lo que significa mirar. Igual que mirando a la serpiente de bronce la gente vivía, mirar a Jesús significa, versículo 15, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Eso es mirar. Creer es mirar. Poner la fe en Él es mirar. Todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, esto es mirar. Esto es observar, esto es contemplar, esto es poner la confianza para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mirad a mí y sed salvos. Para eso envió Dios a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para rescatarlo, para salvarlo. Y dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Qué bueno. Si tú has creído en Jesucristo, no eres condenado. Pero el que no cree, vive condenado. Ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis queridos amigos, hermanos, la cruz se levantó no para contemplarla, sino para mirarla con esperanza. La cruz se levantó para ser observada y buscar en ella la obra de nuestro Salvador y alcanzar su gracia. Eso es lo que nos dice la Biblia, de principio a fin, especialmente en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Jesús, que no cometió ni un pecado,
cargó con nuestros pecados, para que ahora nosotros, que hemos vivido una vida de pecado, podamos ser vistos por Dios como justos. Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25 dicen: Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, salvación. Y Primera de Pedro 3:18. Este texto es precioso, hermanos. Primera de Pedro 3:18 dice asimismo: Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, Jesucristo, por los injustos, nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¡Qué maravilla! No dice la COVID, no dice un trabajo, no dice un pastor, no dice una iglesia. Dice Jesucristo, llevarnos Él a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mis queridos amigos, solo poniendo la fe en lo que ocurrió en la cruz, solo poniendo la fe en lo que allí ocurrió y nada más, es que recibimos salvación. Si habéis mirado bien la lectura, y con esto terminamos, os habréis dado cuenta que en el momento de la crucifixión, todos los que pusieron la mirada en Jesús, María, el discípulo Juan, las demás mujeres, el ladrón que le pidió que se acordara de él, el soldado romano que exclamó verdaderamente: este es el Hijo de Dios, todos ellos y algunos más fueron salvos. Qué interesante. Mas los que pusieron su mirada en el castigo, en la madera, como la solución a lo que ellos llamaban problema, Jesús, estos fueron condenados. La multitud, los que meneaban la cabeza y se burlaban, el otro ladrón, que solo le dijo: bájate y bájanos a nosotros. Todos ellos pusieron su mirada en la madera. Por eso tú decides qué hacer. Nuevamente, el Señor nos concede una oportunidad para decidir dónde poner nuestra esperanza eterna. ¿En el madero o en el verdadero? El Señor te brinda la oportunidad para que tú hoy, de manera reverente, aceptes lo que Él te ofrece. Cualquier otra cosa te va a prometer algo que jamás te va a dar. 1994 años después, Jesucristo de Nazaret sigue siendo la solución más fiable y firme para la humanidad. Tanto para el que aún no ha creído, como para el que sí ha creído. Si tú no has creído en Jesús, Él sigue siendo para ti la solución más fiable para tus pecados y para tu situación en la eternidad. Pero si tú has creído, si tú hace tiempo que pusiste la fe en Jesucristo, déjame decirte que Él sigue siendo tu fortaleza. Cuando veas que te desvías a derecha o a izquierda, si ves que te vas a un lado o a otro, recuerda recuperar el norte, mirar a la cruz y encontrar la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Mirad a mí y sed salvos. No me extraña que el apóstol Pablo dijese: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que creen, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Si tú solo miras madera cuando ves esa cruz, entonces no encontrarás salvación. Si tú en esa cruz ves al Salvador y lo que Él hizo por ti y tú confías en Él, Él te promete vida eterna. Dios quiera que esta sea la oportunidad para que tú tomes esa decisión. Señor, gracias. Muchas gracias por tu obra en la cruz. Muchas gracias por tu invitación continua. Mirad a mí y sed salvos. Señor, nosotros hemos puesto la mirada en ti y confiamos que nos has concedido salvación. Te damos las gracias, Señor, porque
Eso se llevó a cabo con un gran precio, tu propia vida. Señor, tú entregaste tu cuerpo, tu sangre, tu vida al completo. Cargaste con toda la ira de Dios sobre tus hombros. Y hoy nosotros somos libres de culpa, libres de sufrimiento, libres de ira, libres de pecado y hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Gloria a ti. Muchísimas gracias. Bendito sea tu nombre. Te queremos exaltar y glorificar en esta tarde y pedirte que si aquí hay alguien que aún no haya tomado esa decisión por ti, que no tarde. Haz tú la obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.